Hechos capítulo 21 del versículo 15 hasta el versículo 23. Esta sección que vamos a estudiar en realidad abarca mucho más. Empieza en el 21:15 y termina hasta el capítulo 23, versículo 35. Entonces toda esta sección, todo esto, termina hasta el capítulo 23, versículo 35. Entonces nuevamente, si lo queremos ver en conjunto de todo lo que abarca esta porción de la palabra de Dios, o podremos decir este capítulo en la vida de Pablo, nuevamente es de Hechos capítulo 21, versículo 15, hasta Hechos capítulo 23, versículo 35. Todo esto abarca esta sección. Ahora, para darles un resumen rápido de lo que trata del 21 al 23, 35, ahí les va. El resumen de toda esta sección es que Pablo, al estar participando, bueno, vamos a ver que Pablo participa en rituales nazareos. Vamos a hablar un poquito del voto nazareo la semana próxima y qué involucraba ser un nazareo. ¿Ok? Entonces eso lo vamos a ver la semana próxima. Pero el asunto es, Pablo sale de Mileto, como ya habíamos estudiado, sale de Mileto en el capítulo anterior y empieza su viaje para ir a Jerusalén, porque él quiere estar en Jerusalén para el día del Pentecostés, y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces cuando él llega ahí a Jerusalén, él da un reporte a los ancianos de la iglesia, todo eso lo vamos a estudiar hoy. Y al final de este reporte que Pablo le da a los ancianos, a la iglesia de Jerusalén, al terminar eso, vamos a ver la semana próxima que empieza lo de los votos nazareos que Pablo lleva a cabo en Jerusalén. Termina pasando que a Pablo lo odian, obviamente, los judíos, y hay un ataque en contra de su vida. Entonces él saca la carta de que yo soy ciudadano romano, a mí no me pueden hacer nada, háganle como quieran, yo soy ciudadano romano. Entonces él va ante las autoridades romanas y les dice, pues a ver, protéjanme, yo soy un ciudadano romano, ellos no tienen derecho a tocarme. Entonces dijeron, ¿a poco eres ciudadano romano? Y dice, sí, yo soy ciudadano romano. Tenemos que proteger. Y lo agarran y lo toman y lo llevan ante el gobernador de Cesarea, que se encontraba en Cesarea. Entonces todo eso es básicamente lo que abarca del 21:15 hasta el 23:35. Entonces vamos a hablar de todo eso en las próximas varias semanas. Nada más que lo vamos a ver, obviamente pausado, para ver detalles dentro de todos los acontecimientos de esta sección. Vamos a empezar con una oración en esta mañana. Señor Padre, gracias le damos por la salvación que usted nos ha dado mediante su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, le damos, Señor, porque no hay salvación fuera de Él. Si así fuera, Señor, estaríamos absolutamente perdidos, porque en nosotros no hay nada bueno que pueda contar para la salvación de nuestra alma. Gracias, Señor, por esta su iglesia, Señor, y le estamos pidiendo por aquellos hermanos que no se encuentran aquí por enfermedad, por estar en el hospital, Señor, por los que han contraído COVID, por ciertamente las misiones, los hermanos de nuestra iglesia que están ministrando en otros lugares, en otros ministerios. Le damos gracias por la vida de ellos, su familia. Señor, le estamos pidiendo que el día de hoy, en esta mañana, su Espíritu Santo nos ayude nos enseñe, nos ilumine las cosas de esta sección que estaremos estudiando esta mañana. Gracias le damos por todo, en nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Entonces, como ya habíamos mencionado, Pablo llega a Jerusalén en esta ocasión, después de haber estado en Mileto, y vimos todo su recorrido que él hizo por barco, que pasó, vio a Chipre del lado izquierdo y llega a Sidón, y de ahí desembarcan y empiezan a irse a pie hasta que llegan a Cesarea. Esto lo vimos la semana pasada. Cuando ellos llegan a Cesarea, se hospedan en la casa de Felipe. Dice la Biblia que él era uno de los 7, a esto se refiere a los 7, uno de los 7 diáconos
de la iglesia de Jerusalén, uno de los 7 diáconos originales, junto con Esteban. Entonces se hospedan con este Felipe en Cesarea. Vamos a darle un repaso rápidamente para que no se nos olvide. Hechos capítulo 21 y versículo 8, aquí lo podemos ver. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Recuerden, uno de los 7 implica uno de los 7 diáconos originales, o los primeros 7 diáconos de la iglesia de Jerusalén. Podemos ver cuando ellos fueron escogidos en Hechos capítulo 6. Todo el capítulo de Hechos trata acerca, Hechos capítulo 6 trata acerca de la elección de estos 7 diáconos, siendo Felipe uno de ellos. Entonces se hospedan con él. Y vamos a ver también el 21:14. Como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Entonces, estando ahí con Felipe, estaba Agabo ahí, y Agabo hizo ese asunto con el cinturón, y le quitó el cinturón a Pablo y lo amarró, se amarró él mismo, y dijo, de quien sea este cinturón, así va a quedar cuando lleguen a Jerusalén. Y trataron de persuadir a Pablo a que no fuese a Jerusalén. Y Pablo dijo, no, yo de todos modos voy a ir, y se haga la voluntad de Dios con mi vida. Entonces él se fue a Jerusalén, y aquí es donde nos quedamos. Bien, para que sepamos más o menos cuánto caminaron, porque de hecho nuestro hermano César habló de eso hoy en la mañana. Dice, hay personas que viven a la vuelta de la iglesia y no vienen a la iglesia. Hay personas que viven aquí cercanos y dicen, no, es que no puedo porque tengo este problema, tengo que dar de desayunar al viejo, tengo que, no sé, lavar la ropa, tengo que sacar a los niños a pasear, yo no sé, hay que irnos a la vía recreativa en vez de ir a la iglesia. Pero la realidad, hermanos, es que estos hermanos caminaron enormes distancias. En este caso, la distancia entre Cesarea y Jerusalén es aproximadamente 100 kilómetros. Entonces se aventaron una caminata de la casa de Felipe a la ciudad de Jerusalén, y fueron 100 kilómetros de distancia, así como vuela el cuervo. Ok, muy bien. Esto es aproximadamente, se cree, que fue en el año 57 después de nuestro Señor Jesucristo, y obviamente las intenciones de él era llegar a Jerusalén para el tiempo de la Pascua, es decir, del Pentecostés, para el tiempo del Pentecostés, es decir, 50 días después de la Pascua. Se cree que ellos llegaron en más o menos, no llegaron para Pascua, esa era la intención original, y como no llegaron para Pascua, quisieron llegar para Pentecostés. Entonces ellos llegaron entre Pascua y Pentecostés. Es decir, ya nos estamos acercando a esas mismas fechas en que ellos tomaron este viaje de 100 kilómetros a pie. En el versículo 1 nosotros leemos lo siguiente, 21:15 dice, después de estos días, es decir, después del tiempo que estuvieron en Cesarea con Felipe, y después de la caminada de 100 kilómetros, después de todos estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Esto es algo que siempre hemos hablado, siempre lo vamos a notar en la Biblia. Cuando llegan a Jerusalén siempre dice, subimos a Jerusalén. La razón de que la Biblia siempre menciona que suben a Jerusalén es porque Jerusalén se encuentra en un cerro, se encuentra en un monte, está muy por encima del nivel del mar por bastantes metros. Antes yo sabía la cantidad exacta, pero ahorita ya me evade la información. Pero bueno, unos ejemplos donde podemos ver, y hay muchos, pero unos ejemplos donde podemos ver esto, que subían a Jerusalén, vamos a ver un par. Juan capítulo 2. El Evangelio según San Juan, capítulo 2 y versículo 13. En Juan capítulo 2 y versículo 13 leemos lo siguiente. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Entonces, ¿qué hizo? Subió. ¿Por qué? Porque Jerusalén está en un cerro. Entonces, él estaba abajo en el valle, llega al pie del monte, y allá está arriba Jerusalén, y empieza el ascenso hacia esta ciudad. Muy bien, también lo podemos ver en Marcos. Vámonos rápidamente a Marcos. Y capítulo 10, versículo 32. Marcos 10, 32
nos dice lo siguiente: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces volvieron a tomar los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Entonces, siempre que iban a Jerusalén, subían. Entonces es literalmente por cuestión a la altura del valle hacia Jerusalén, que quedaba arriba. Bien, continuamos. Hechos capítulo 21, versículos 16 y 17. Vamos a empezar con el 16. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón, de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Ok. De este individuo, Nasón, sabemos muy poco. Fuera de lo que es este versículo, no sabemos pues nada de él. Lo único que sabemos con certeza de Nasón es que él era originario de Chipre y que él era un discípulo antiguo. Eso lo sabemos con seguridad porque el versículo no lo dice. Cualquier otra cosa que nosotros creamos acerca de Nasón es puramente especulativo. Ahora, una cosa interesante de Nasón es su nombre. Nasón es un nombre griego, y siendo de Chipre, entonces eso nos hace comprender que él era un judío helenístico, es decir, que era un judío de nacimiento, pero él había nacido en Chipre bajo el imperio o con la influencia del imperio greco. Por lo tanto, entendía o comprendía la cultura de los gentiles. Ahora, una cosa interesante es que él se encontraba en Cesarea, él no estaba en Jerusalén. Entonces, cuando salen de la casa de Felipe se trajeron a Nasón. Dice que estaban con ellos, es decir, que Nasón también hizo el mismo recorrido de 100 kilómetros de la casa de Felipe en Cesarea hacia su propia casa en Jerusalén. Él, siendo judío helenístico o griego, como menciono, él entendía la cultura de los gentiles, y todos los que venían con Pablo, que lo acompañaban, en su gran mayoría eran gentiles creyentes, que no tenían ellos el entendimiento de la cultura judía o la cultura, de los hebreos. Ellos no estaban bajo la ley de los hebreos tampoco, y había muchas cosas extrañas que ellos llegaron a hacer. Bueno, a los ojos de los judíos era extraño. Entonces, ellos deciden hospedarse en la casa de este Nasón, ahí en Jerusalén. Ahora, déjenme hablarles de algo muy interesante. Cuando hay misioneros que son de otras culturas y están viajando estos misioneros, siempre es bueno tratar de acomodarlos en un hogar donde ellos se queden, que sea parecido a su propia cultura, porque de esta forma se van a entender y no se sentirán ofendidos los que hospedan. Déjenme explicar. Los hebreos, los judíos, tenían un sinfín de leyes. Recuerden, no nada más eran los 10 mandamientos. Ellos tenían más de 600 leyes que ellos seguían. Los gentiles no seguían esas leyes, porque eran gentiles, no hebreos. Por lo tanto, si estos se hubiesen hospedado en la casa de un judío, el judío se hubiese sentido ofendido, porque ellos no tenían las mismas culturas en cuestión a la ley que los hebreos manejaban. Por lo tanto, les convenía que se quedaran en casa de Nasón, porque él, siendo un judío helenístico, no se hubiese sentido incómodo con la manera de que estos gentiles acompañantes de Pablo llevaban a cabo su vida diaria. Entonces, esto es muy importante. Yo recuerdo a mi esposa y yo viajando en Estados Unidos,
Y aunque ella y yo conocemos la cultura americana, y pues yo crecí en la casa de un americano al 100%, mi padre, aunque conocíamos la cultura y la forma de hablar, el idioma y los modismos y todo eso, estando en los Estados Unidos, viajando, cuando nos hospedaban los hermanos, aunque muy agradecidos nosotros, no era lo mismo que hospedarnos con algún mexicano. Y yo recuerdo cuando llegábamos a las casas, rara vez, pero llegábamos a una iglesia y nos llegaron a hospedar en casas de algún latino, de algún mexicano, a mí me daba gozo porque, ¿saben qué? Había tortillas. Sí, había tortillas, había frijoles puercos, había nopales, había aguas de sabor, agua de tamarindo, agua de melón, agua de papaya, agua de sandía, aguas frescas, horchata, de lo que fuese. Cosa que en la casa americana, estadounidense, esto no se hace. Entonces, mi esposa y yo, cuando llegábamos a estas casas hispanas o latinas que nos acomodaban en sus hogares, híjole, nos sentíamos en casa. Nos sentíamos tan a gusto poder hablar en nuestro propio idioma, poder comer nuestra propia comida, poder estar culturalmente dentro de nuestro propio ambiente. Era un gozo. Cuando nos hospedábamos en casas de los hermanos estadounidenses, aunque también lo disfrutábamos y era un gozo, era distinto. Y aunque nosotros conocíamos la cultura y el idioma, era así como, no sé qué decirles. Y si lo ofendo, y si digo algo que no le va a agradar al hermano. Entonces, es importante cuando vienen los misioneros a los diferentes lugares para visitar o buscan hospedaje, sería muy bueno siempre considerar esa realidad. Si los vamos a hospedar, bueno, hay que saber de dónde vienen, cuál es su cultura, y si hay alguien dentro de la iglesia que tiene esos mismos formas de pensar y estas mismas tradiciones y ese mismo tipo de comida. Entonces, este es el caso de Mnasón, el judío helenístico de Chipre, hospedando a los hermanos gentiles que acompañaron a Pablo a Jerusalén. Continuamos, versículo 17. Dice la palabra: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. ¿Okay? Ahora, esto es los hermanos de la iglesia que sabían que iban a llegar Pablo y sus acompañantes. Nos dice el versículo 15 que los preparativos ya se habían hecho. Por lo tanto, ya sabían que Pablo iba con sus acompañantes y había aquellos hermanos de la iglesia que estaban ahí para recibirle, y dicen que les recibieron con gozo. Obviamente les recibieron con gozo, sin duda alguna, simplemente por ser hermanos en Cristo, porque los amaban, porque el amor agape estaba en ellos y tenían a Cristo en común y la unidad de la iglesia era real, ¿no? Entonces, obviamente, sin duda, esa fue una razón por las cuales los recibieron con gozo. Pero no dejemos de olvidar que ellos, es decir, Pablo y sus acompañantes, iban con dinero. Iban con dinero para darle a la iglesia de Jerusalén. Si ustedes recuerdan, a causa de la persecución de la iglesia de Jerusalén, ellos no tenían, estaban muy empobrecidos en ese momento, y Pablo había recaudado fondos por medio de las iglesias de Macedonia y Grecia. Es decir, yo creo que también algunos de Asia Menor. Es decir, que muchas iglesias, por ejemplo, Filipos, la iglesia de Corinto, la iglesia de Galacia y algunos otros, dieron económicamente una ofrenda de amor para la iglesia de Jerusalén, para que ellos pudieran aliviar sus situaciones económicas. Entonces, de seguro, sin duda alguna, ellos estaban gozosos de recibir a Pablo, no solamente porque eran hermanos en Cristo, sino porque Pablo iba a dejar ahí una suma de dinero bastante fuerte para ellos, por amor a ellos. Versículo 18.
Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Esto, permítanme un momento, creo que me salté algo muy interesante. Sí, me salté algo muy interesante. Ahorita vamos a regresar al 18. Pero si ustedes recuerdan, en el versículo 17 estábamos hablando de Naasón. Si ustedes recuerdan, uno de los que acompañaba a Pablo en ese momento, uno de sus acompañantes era nada más ni nada menos que Lucas, el escritor del libro de los Hechos. Y obviamente el escritor del libro de Lucas, del Evangelio según San Lucas. Ahora recuerden, Lucas no fue un cristiano de primera generación. Lucas recibió a Cristo posterior a la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor. Entonces, él desconocía los detalles que habían acontecido durante la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él no estuvo presente. Entonces, él tuvo que, para poder escribir su Evangelio y el libro de los Hechos, él tuvo que recaudar información acerca de lo que había acontecido. Y siendo que Naasón fue un discípulo antiguo, es muy posible que Naasón fue una de las fuentes de información de Lucas para poder escribir su Evangelio y Hechos de los Apóstoles. Vamos rápidamente al libro de Lucas para comprobarlo. ¿Sí? Muchas personas piensan que Lucas era, erradamente dicen, Lucas era un apóstol. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, apóstoles. Pues no, Lucas no fue apóstol, él fue un médico y no fue de primera generación como cristiano, fue posterior. Y si nosotros vamos a Lucas capítulo 1 y leemos los versículos 1 al 3, nosotros podemos notarlo claramente. Lucas 1, 1 al 3. Dice la palabra de nuestro Señor. Pongan atención aquí. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, es decir, los evangelios, la vida de Cristo, tal como nos lo enseñaron. Entonces él fue enseñado, él no estuvo presente, a él le enseñaron lo que desde el principio lo vieron con sus ojos. Entonces él no lo vio con sus ojos, otros lo vieron con sus ojos y se lo explicaron a él. Y fueron ministros de la palabra. Versículo 3, es decir a Lucas, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces Lucas tuvo que investigar acerca de la vida de Cristo y lo que aconteció hasta su ascensión, porque Lucas no estaba ahí. Él tuvo que aprenderlo por los ojos, por boca de aquellos quienes sus ojos vieron la vida de Cristo y estuvieron presentes. Lucas no estuvo ahí. ¿Okay? Él tuvo que investigar y se le tuvo que enseñar para que él pudiese entender y escribir el libro de Lucas y parte del libro de los Hechos, y ya después vemos a Lucas como participante ya en vida en el libro de los Hechos, pero los primeros versículos, los primeros par de capítulos de Hechos, Lucas tampoco estuvo presente. ¿Okay? Entonces esto es muy muy interesante. Posiblemente Naasón, como lo menciono, fue posiblemente una de las fuentes de información para Lucas, para poder escribir Lucas y Hechos. Bien, ahora sí, versículo 18. Disculpen la interrupción, pero vamos a regresarnos al versículo 18, lo voy a volver a leer. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Muy bien, este es un nombre que aparece mucho en la Biblia, Jacobo. El problema ahí es, ¿cuál de todos? Porque hay varios Jacobos en la Biblia, por lo menos 4 diferentes personas. Entonces, muchas personas empiezan a leer la Biblia y dicen, aquí dice Jacobo, y acá también. Entonces hay una discrepancia. ¿Con cuál de los Jacobos? No es el mismo individuo, son diferentes. En este caso, no pudo haber sido Jacobo el apóstol. Había un apóstol, uno de los 12, que se llamaba Jacobo. Él no pudo haber sido este Jacobo mencionado. La razón de eso es porque este Jacobo, el apóstol, ya había sido muerto a espada. Vamos rápidamente a Hechos capítulo 12.
Y versículo 2, Hechos 12, 2. Bueno, vamos a leer desde el 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Este Jacobo, hermano de Juan, era uno de los 12. Él fue asesinado a espada por órdenes de Herodes. Entonces, no es Jacobo el apóstol. Este Jacobo al cual se refiere es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes recuerdan, María tuvo muchos hijos e hijas. Marcos nos lo indica, no recuerdo dónde exactamente ahorita, pero Marcos incluso nos dice los nombres de los hermanos, de los medios hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Entre ellos se encontraba este Jacobo, que también es Santiago. Y recuerden que Santiago, de donde nosotros tenemos la epístola a Santiago, ese Santiago es el mismo que Jacobo, es el mismo. Y él es el escritor del libro de Santiago. Ellos eran los medios hermanos, él era el medio hermano de Jesucristo. A este Jacobo es al que ellos van a visitar al siguiente día. Y dice claramente el versículo, pues, acá estoy. Dice claramente el versículo 18, que estaba Jacobo reunido con todos los ancianos. 6 qué? 6.3. Ok, bueno, vamos rápidamente ahí para que aquellos que son mariólogos vean que María no se mantuvo virgen para siempre. ¿Ustedes creen que el pobre José se iba a aguantar estando casado? Y que no. Entonces vamos a ver, Marcos capítulo 6 y versículo 3, ¿me dijiste, hermano? Sí, 6.3. Vamos a ver 6.3. Marcos 6.3. Vamos a ver los otros hijos de María y obviamente de José, su esposo. 6.3. ¿No es este el carpintero, es decir, José, hijo de María, es decir, la madre de nuestro Señor Jesucristo, hermano de Jacobo, de José? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaron de él. Entonces, ahí les va. María tuvo a varios hijos. Número 1, el hijo del carpintero, quien era Jesús, el que está refiriéndose, hijo de María. Jacobo, del cual estamos estudiando, tenía otro hermano que se llamaba José, tenía otro que se llamaba Judas y otro que se llamaba Simón. Por lo menos 5 varones tuvo María. Más aparte dice hermanas. Entonces María no se quedó siempre virgen. No, pobrecito José, no se iba a aguantar. Mateo 13:55. ¿Cuál? Mateo 13:55. Mateo. Vamos a ver también Mateo. Mateo, ¿qué, hermano? 13:55. Gracias, Mateo 13:55. Vamos a leer ese también, nada más para que asegurarnos de entender que María tuvo a otros hijos. Mateo capítulo 13, versículo 55. Dice la palabra de Dios: ¿no es este el hijo del carpintero, es decir, Jesucristo? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Entonces María, siempre virgen, es una falsedad. ¿Okay? Bien, vamos a continuar. Entonces, este Jacobo es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él se encontraba ahí con los otros ancianos. Vamos rápidamente a entender algo, sin embargo. Aunque este Jacobo no es uno de los 12 apóstoles originales, en algún punto se le llega a nombrar a él apóstol también, igual como a Bernabé. Si no tengo el versículo de Bernabé, ahorita se me vino a la mente, pero a Bernabé también se le llama apóstol y él no fue uno de los 12. A este Jacobo en Gálatas, a este Jacobo, hermano de Jesucristo, en Gálatas también se le llama apóstol, pero nuevamente no es uno de los 12 originales. Vamos a verlo, Gálatas capítulo 1 y versículo 19. Entonces en el 1:19 se le llega a nombrar o se le conoce ya como apóstol. Gálatas 1:19. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Okay?
Entonces, al medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, aquí en Gálatas 1:19, se le reconoce como apóstol, pero no es uno de los 12 originales. Igual como a Bernabé se le llama apóstol. ¿Tienes? 14, Hechos. Hechos. Vamos a Hechos 14:14 para ver el nombramiento de Bernabé como apóstol, aunque nuevamente él no fue uno de los originales tampoco. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Entonces, sí hubo algunos apóstoles nombrados posterior a los originales 12. Sin embargo, recuerden que estos apóstoles tenían ciertos requisitos que ellos tenían que tener para poder ser considerados apóstol. Entre ellos tenían que estar con nuestro Señor Jesucristo desde antes y haber visto personalmente su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión. Tenían que ser testigos de estos eventos de nuestro Señor Jesucristo para poder ser llamados apóstoles. Entonces, obviamente, Bernabé fue uno de esos que llenó los requisitos, y también Jacobo, su medio hermano. Y hoy tenemos a muchas personas que dicen, el apóstol, yo soy apóstol. Esto es mentira. El último apóstol fue Juan. Después de Juan, es decir, el discípulo amado, ya no hubo apóstoles. Bien, vamos a continuar. Aquí menciona a los ancianos. Recuerden la palabra anciano, obispo y pastor. Es la misma persona. Vuelvo a mencionar, hay iglesias que los tienen como oficios separados. Uno es pastor, otro es obispo, otro es anciano, y tienen grupos de ancianos y luego tienen al pastor. No. Anciano, obispo y sacerdote es la misma persona, nada más en diferentes aspectos del oficio pastoral. ¿Okay? En diferentes aspectos de. Entonces, estos son los ancianos. Si ustedes notan, en esta sección no hay mención de los apóstoles, aparte de Jacobo. No hay apóstoles aquí mencionados. Nada más se mencionan ancianos. Ahora, lo más seguro es que para este punto, a causa de persecución y todo lo que estaba pasando, los apóstoles ya no estaban en Jerusalén, sino que se habían ido a diferentes partes del mundo a continuar sus ministerios. Pero Dios dijo que los ancianos, es decir, los pastores, van a terminar siendo los líderes de la iglesia. ¿Cuántos ancianos había en la iglesia de Jerusalén? La verdad, nadie sabe. Muchas personas asumen, y eso es asumen, no dice la palabra de Dios, pero asumen que eran aproximadamente 70 ancianos en la iglesia de Jerusalén. La razón por la cual ellos dicen este número tan exacto, 70, es porque esto contrarrestaba a el concilio del Sanedrín. Porque en el concilio del Sanedrín, a la cual en algún momento Pablo, cuando se llamaba Saulo, pertenecía al concilio. El concilio del Sanedrín, un concilio hebreo compuesto de saduceos y de fariseos, eran un total de 70. Entonces, el Sanedrín eran 70. Y muchos asumen que para contrarrestar ese mismo número, los ancianos de la iglesia equivalían también a 70. Pero nuevamente, esto es total especulación. La Biblia no nos dice que eran 70 ancianos o pastores de la iglesia de Jerusalén. Ahora, sería imposible, dice, 70 pastores. ¿Cómo es posible que una congregación tenga 70 pastores? Bueno, sabemos que la iglesia en Jerusalén, la primera iglesia compuesta 100% de judíos, era una iglesia de miles sobre miles. Por lo tanto, esto sería imposible para un solo anciano o un solo pastor estar sobre una grey de esa cantidad, de esas proporciones. Por lo tanto, si era una iglesia de miles y miles y miles, se cree que aproximadamente unos 20,000, entre 20 y 25,000.
Entonces un pastor no podría controlar o liderar o estar al frente de una iglesia tan grande. Entonces, si ese es el caso, el número de 70 pastores no sería algo de sorprenderse. Bien, continuamos. Versículos 19 y 20. Hechos 21, versículos 19 y 20. A los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. En otras palabras, Pablo está dando su reporte. Cualquier misionero, todo misionero, después de cierto tiempo, es importante que ese misionero regrese a la iglesia que lo apoya, a la iglesia enviadora, aunque en este caso Pablo ya no fue enviado de Jerusalén. Pablo para este punto ya era enviado de la iglesia de Antioquía, pero cuando inició su ministerio, sí, Jerusalén fue su iglesia enviadora. Entonces, obviamente, pues, a causa de eso, y por ser una iglesia que lo amaba y que obviamente a la cual él pertenecía originalmente, él tenía el deber de darles este reporte de las cosas que Dios había hecho entre las naciones gentiles en sus viajes misioneros. Entonces él dice que uno por uno, es decir, en detalle, él comienza a darles el informe. Él les dice, pues yo pasé a Troas, de Troas me pasé a Filipos, de Filipos me pasé a Tesalónica, de Tesalónica estuve bueno, obviamente todo lo que era Asia Menor, la Odisea, todo eso, nos dimos la vuelta, agarramos un barco, nos fuimos a Chipre, todos, con lujo de detalle, Pablo explica el viaje y lo que Dios había hecho y las personas que habían sido salvas y todos los peligros y problemas que él vivió también en ese viaje. Él contó todo con lujo de detalle. Esto es necesario. Los misioneros deben de dar reportes a las iglesias que los han enviado y que los apoyan. Entonces, eso es exactamente lo que él está haciendo en este caso. Y una cosa que me gusta, que me llamó mucho la atención, y así debe de ser también siempre, dice el versículo 19, de las cosas que Dios había hecho. Él le da la honra y gloria a Dios, porque el crédito es de Dios, no es de Pablo. Todo lo que acontece es por Dios, para Dios, porque Dios así lo quiso y Él lo lleva a ser completo. Dios hace todo, la obra es de Él, la salvación es de Él, las mercedes de los viajes es de Él, la protección, la providencia, todo es de Él, por Él y para Él. Y Pablo le da a Dios lo que Dios ha hecho. Él no dice lo que yo he hecho. Esta semana pasada, hermanos, yo tuve un incidente. La verdad sí me molestó bastante. Tuvimos una conferencia de Zoom entre varios pastores, junto con una asociación que tratan de llevar a cabo el ministerio evangelístico. Esta asociación están dando un programa gratuito para poder llenar las iglesias. Dicen, no, es que las bancas de las iglesias están vacías y hay que traer a gente a la iglesia, hay que llenar las bancas con gente. Un trabajo evangelístico. Entonces, pues, obviamente, pues yo dije, pues me interesa, vamos a ver de qué se trata. Ya nos metimos en la conferencia estuvieron varios pastores, amigos de nosotros, de nuestra iglesia, estuvieron presentes en la conferencia de Zoom. Y la persona que estaba tratando de dar la explicación usó un nombre una y otra vez. Este nombre es el nombre de John Maxwell, un escritor muy prolífico que ha escrito más de 100 libros, mucho más de 100 libros que están en la venta
en las librerías cristianas hoy. John Maxwell es la persona quien hizo este programa evangelístico. Es la persona que lo diseñó. Entonces, en la conferencia, todo lo que estábamos escuchando en Zoom es: John Maxwell hizo esto, y John Maxwell hizo lo otro, y John Maxwell fue quien hizo y diseñó este programa, y fue John Maxwell quien enseñó a estas personas cómo poder llevar a cabo esto y llenar a su gente, su templo de gente. Y John Maxwell, después de que terminó su venta, la promoción de su producto, los pastores aquí locales que estaban en el programa, en la conferencia, al igual que yo, empezamos a hablar. Y no les gustó a los que estaban vendiendo el programa de John Maxwell. Toda la obra es de Dios. No tiene nada que ver con los programas inventados por el hombre. El crédito no es para el ser humano, el crédito siempre debe de ser para Dios. Versículo 20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron ellos también a Dios. Glorificaron a Dios, es decir, los judíos que estaban ahí, los ancianos, junto con Jacob. Pues gloria a Dios, Pablo. Los gentiles recibieron a Cristo. Y sigue el versículo 20. Y le dijeron: ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. En otras palabras, les valió un comino las labores misioneras de Pablo. Pablo les habló acerca de las cuestiones de que Dios había hecho esto en los corazones de los gentiles, y ellos: sí, gloria a Dios. ¿Te has dado cuenta que tantos miles de judíos han creído? Se les entró por una y les salió por otra, porque su interés era su iglesia local, nada más con cuestión a los judíos, mostrando una separación grandísima, como siempre, un prejuicio por parte de los hebreos hacia los gentiles. Recordemos que los hebreos siempre han visto a los gentiles como perros. Nosotros no somos nada, ellos son el pueblo escogido, ellos son los que Dios realmente ama, y si no eres judío, ¿qué importas? Entonces les entró por una y les salió por la otra, y ellos dicen: pero ¿has visto, Pablo, cuán grandes cosas hay entre los judíos que han creído, miles de ellos? No les importó, porque nada más estaban involucrados e interesados en lo suyo. Es decir, que en ese momento la iglesia de Jerusalén realmente no tenía una mente misionera, como muchas iglesias no tienen una mente misionera. ¿Cómo sabemos cuando una iglesia tiene un amor misionero? Así de simple: cuando de esa iglesia hay otras misiones en otras partes. Cuando los líderes de esas iglesias se preocupan por otras iglesias fuera de la suya misma en otras partes. Un verdadero interés y una inversión de todo tipo, tanto espiritual hasta lo económico. Cuando una iglesia está invirtiendo en misiones, invirtiendo en cosas fuera de su iglesia local, esta es una iglesia que comprende misiones. En el caso de Jerusalén, solo les interesaba su iglesia local de hebreos. Encima de esto, le dicen: no solo miles de judíos han aceptado a Cristo y han sido salvos, sino que son celosos de la ley. Pues era una indirecta que le estaban tirando a Pablo. Y se lo muestran posteriormente, ahorita vamos a verlo. Versículo 20. Cuando ellos lo oyeron, versículo 21.
Pero se les ha informado, es decir, a estos hebreos, judíos salvos, en cuanto a ti, le van a tirar la pedrada a Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles, es decir, otra vez, no les importan los gentiles, les importan los judíos, ¿sí? Le enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Llegó a oído de la iglesia de Jerusalén que a Pablo no le interesaba la ley. Ahora, recordemos, esto era muy cierto, no le interesaba la ley en cuestión a los gentiles. De hecho, si ustedes recuerdan, a Tito no se le pidió que se circuncidara. ¿Por qué? Porque era gentil. Entonces, la circuncisión no es para el gentil, es para el judío. Entonces, cuando Tito le dijeron, es que circuncídalo, dijo, no, yo no voy a circuncidar a Tito, circuncido a Timoteo. A Timoteo sí lo circuncidamos porque él sí es judío, pero a Tito no lo vamos a circuncidar porque él es gentil. Y como la ley no es para el gentil, entonces no vamos a circuncidar a Tito, pero a Timoteo sí. Entonces, en efecto, a Pablo no le interesaba la ley con respecto a la enseñanza de ella a los gentiles, puesto que los gentiles no están bajo ley. Los hebreos, sin embargo, a ellos sí se les dio la ley y ellos, por lo tanto, aún seguían el ritualismo de la ley. Pero es falso esta declaración, que dicen que Pablo apostataba en contra de la ley de Moisés y que le decía a los judíos que ellos no tenían que guardarla. Esto es falso. Él les decía eso a los gentiles, sí, pero no a los judíos, porque para ellos era la ley. Ahora vamos a ver un par de versículos. Hechos, capítulo 16 y versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Esto está refiriéndose obviamente a Timoteo y la circuncisión de Timoteo, y lo circuncidó porque había judíos ahí que hubiesen podido poner el dedo y decir, mira, pues Timoteo, no lo circuncidaste, entonces estás apostatando. Pero claramente él no apostató, porque le dijo a Timoteo, te vamos a circuncidar, y lo circuncidó a causa de los judíos que estaban ahí. Entonces no tiene nada que ver con los gentiles. Ahora, vamos rápidamente a 1 Corintios capítulo 7. Y vamos a leer versículos 18 y 19. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. En otras palabras, si tú recibiste a Cristo siendo hebreo, ya circuncidado, pues te quedas circuncidado, te quedas en la ley. No hay ningún problema porque eres hebreo. Y recibiste a Cristo siendo ya hebreo, entonces no pasa nada. Pero la siguiente pregunta, ¿fue llamado alguno siendo incircunciso? En otras palabras, ¿recibiste a Cristo siendo incircunciso? Dice, pues no se circuncide. En otras palabras, si tú eras judío, obviamente ya eras circuncidado por ley. Y dice, ¿conociste a Cristo? Quédate circunciso. Obviamente te quedas bajo la ley, no hay problema. Pero si tú recibiste a Cristo siendo un gentil, incircunciso, dice, no te circuncides. ¿Por qué? Porque el gentil no está bajo la ley. Entonces no tiene necesidad ni de circuncisión ni de ninguna otra cosa en respecto a la ley. No estoy diciendo que la ley no es perfecta, porque ciertamente lo es. Pero la realidad es que la ley se cumplió en Cristo Jesús.
Cuando uno recibió a Cristo como su único y propio Salvador, hemos cumplido la ley. No porque yo la cumpla, porque ciertamente yo no la puedo cumplir, pero nuestro Señor Jesucristo la cumplió para nosotros. Y como nosotros estamos en Cristo, hemos cumplido la ley en Él. No es por mí que he cumplido la ley, es por Él que la ley se ha cumplido. En mí. Esto es muy importante. Por lo tanto, esta acusación que él era apóstata en cuestión a la ley de Moisés era una falsedad. Porque Pablo sí cumplía con la ley para aquellos que eran judíos, es decir, para aquellos con quien para quien la ley se dio. Pero para los gentiles él no promocionaba la ley porque la ley no es para los gentiles. Ahora, de hecho, esto fue total mentira porque Pablo mismo, siendo judío, respetó la ley para con él mismo. No solamente para con otros judíos respetó la ley, sino que él respetó la ley y los rituales para con él mismo. Si nosotros nos regresamos a Hechos capítulo 18 y versículo 18, nosotros podemos ver votos nazareos que hizo Pablo. Esto es ritualismo o ley del Antiguo Testamento para el hebreo. Versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Este tipo de votos de raparse la cabeza. Ahora, había de dos sopas cuando eras nazareo. O te rapabas el cráneo, o te dejabas crecer el pelo. Cualquiera que sea, era opcional. Entonces, por ejemplo, Sansón, el muy famoso Sansón, hizo voto nazareo, pero él no se rapó. Él se dejó las greñas, sus rastas. ¿Okay? En el caso de Pablo, él hizo el mismo voto nazareo, pero en el caso de él era al contrario, el raparse. Entonces, estos son rituales o votos nazareos que se hacen muy específicos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y es exclusivo para los hebreos, para los judíos, y por cierto, no todos los hebreos, nada más los nazareos, y esto es muy interesante. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, Él también era nazareo. No me refiero a nazareno, porque a nuestro Señor Jesucristo lo conocían como Jesús de Nazaret y lo llamaban Jesús el Nazareno, pero eso implicaba su punto geográfico, no tenía nada que ver con su voto nazareo, que es muy diferente. Entonces, nuestro Señor Jesucristo tenía pelo largo, no hay mención de que Él se haya rapado. Entonces ese era su voto nazareo. Como Sansón, él tenía el pelo largo, su voto nazareo. Y tenemos a Pablo, él tenía su voto nazareo, pero él se rapaba. Entonces muy diferente. Ahora, entonces por lo tanto podemos ver que esta era una falsedad. Los judíos habían dicho que a Pablo no le interesaba la ley, cuando esto es totalmente incierto. Sí le interesaba la ley para con los hebreos, no para con los gentiles. Okay. Versículo 20. Permítanme tantito. Versículo 22 y 23. Bueno, como les mencioné, nada más íbamos a ver hasta el 21, pero les voy a dar un adelanto de lo que veremos la semana que entra con el 21 y 22 y 23, perdón. 22. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. La gente, la iglesia saben que has venido, Pablo. Ellos saben ya que has venido y van a querer que tú les expliques por qué eres apóstata en contra de la ley de Moisés. Y para que no te digan nada, Pablo, haz esto, versículo 23. Haz pues esto que te decimos: hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, es decir, el voto nazareo, y todos comprendan que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Entonces le dijeron: mira, haz esto,
para que los otros judíos aquí de la iglesia vean que realmente estás bien y que estás dispuesto a volverte a rapar la cabeza, aunque ya se lo había rapado un par de meses antes. Te vas a volver a purificar y tú vas a llevar a estos 4 que también van a hacer voto. ¿Y sabes qué? Para que vean que estás conforme a la ley, tú vas a pagar por ellos. O sea que se lo agarraron bien y bonito. ¿Por qué? Porque ellos no habían entendido gracia. Eran salvos por gracia, pero aún mantenían la costumbre de la ley. Que no había ningún problema que ellos hicieran eso, porque eran judíos y la ley es para el judío. Sin embargo, no es algo que debería de haber sido un asunto en cuestión a los gentiles, y aún no debería de ser un asunto para los gentiles, porque eso no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Hay ley y después hay gracia. El que ha recibido a Cristo como su único y propio Salvador por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, su obra redentora en la cruz del Calvario, los que nos hemos arrepentido y hemos creído en esa obra expiatoria, ahora tenemos la gracia, y por medio de esa gracia la ley se ha cumplido, y no exigimos una ley hebrea impuesta sobre el gentil, nuevamente, porque comprendemos la gracia. Hermanos, espero que esto haya sido de bendición para ustedes y que ustedes puedan explicarles a otros acerca de estas verdades tan interesantes, tan importantes, que hasta el día de hoy han sido un problema a lo largo de todo el planeta, con problemas de gracia versus ley. Esto fue un problema en los tiempos de Cristo, fue un problema en los tiempos de Pablo, y lamentablemente la gente aún no ha comprendido la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y sigue siendo un problema en los días de hoy. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias, Señor, por sus bendiciones derramadas sobre su iglesia, Señor, sobre su cuerpo alrededor del mundo, aquellos que han creído, que se han arrepentido, que han confesado a su Hijo Jesucristo como Dios, Salvador, no muerto, sino vivo, resucitado, Señor, por el poder del Espíritu. Damos gracias, Señor, por la iglesia verdadera. Le pedimos, Señor, que por medio del Espíritu Santo que mora en los corazones de cada verdadero creyente, que llevemos a la verdad de su gracia a aquellos que no lo conocen. Todavía hay millones y millones y millones y millones de personas alrededor del mundo, Señor. Sabemos que todavía creen que por obras, por ley, irán al cielo. Señor, sabemos que eso no es cierto, porque su palabra es 100% segura, 100% clara en ese aspecto. Le pedimos, Señor, que nos ayude a abrir nuestra boca y a predicar y a enseñar a otros acerca de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y ciertamente acerca de su soberanía y de la predestinación y todo, Señor. Gracias, Señor, porque la salvación es suya. Señor, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. En nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén.